Bienvenidos a todos los colegas, amigos latinoamericanos que nos están acompañando, y por supuesto muchísimas gracias a nuestros amigos importantes, profesionales latinoamericanos que hoy están con nosotros, y por supuesto a María Celina González Lizardi, bienvenida también y gracias por acompañarnos hoy, nuestra colaboradora y coordinadora de contenidos en Fire and Safety Report. Muchas gracias también a toda la gente de Engine Zone que ha colaborado para que todo esto sea posible. Bueno, vamos a tratar de comenzar ya nuestra presentación. Vamos a ver si vamos a compartir la pantalla aquí. Ok, se ve la presentación de... ¿Se está viendo? María Celina, ¿me confirmas? Sí, perfectamente. Ahí estamos. Ok, muy bien, excelente. Bueno, en el día de hoy, María Celina, te doy el pase para que tú, si quieres, comiences con esta presentación oficial, para luego ya después ir continuando con los contenidos. ¿Qué te parece? Perfecto. Gracias, Walter. Bienvenidos a todos los que se sumaron a esta iniciativa de esta conferencia magistral. En principio, en los próximos días estará disponible esta grabación completa en el canal de YouTube de Fire Safety Report. Ahí pueden visualizar el canal y los invitamos a suscribirse. En la moderación me estará acompañando, tengo el honor de que me esté acompañando Walter Grijalva, y en el soporte estará Luis Saavedra. Dentro de los panelistas que nos acompañan hoy, Walter. Sí, excelente. Ahí estoy. Perdón que aquí se me corrió esto. Slideshow, ahí estamos. Bueno, tenemos el orgullo y el honor de poder contar con un panel de lujo. En primer lugar, quien será el instructor que desarrollará la presentación principal. Tenemos hasta nuestro colega y amigo, el ingeniero Domenico Braca de Venezuela. Él es un consultor y asesor en sistemas de protección contra incendios, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, con más de 35 años de experiencia trabajando en el área de sistemas contra incendios. Certificado como especialista por la NFPA en subvenciones en español para Latinoamérica, CEPI NFPA, y Siemens NFPA. Ahí se lee, un poco complicado la sigla, pero ahí se lee. Instructor de las normas NFPA para Latinoamérica y España, con más de 80 cursos oficiales y más de 3.000 horas dictadas en los últimos 13 años. Director de Invertec Venezuela, empresa que se dedica a la consultoría, el desarrollo y revisión de ingeniería y a la capacitación de sistemas de protección contra incendios para los países de la región. María Celina. Dentro de nuestros panelistas de lujo nos acompaña Jaime Gutiérrez Casas, oriundo de la Ciudad de México. Es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, una maestría en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato. Su trayectoria profesional cuenta con una amplia experiencia de gobierno, con más de 21 años y más de 5 años en la iniciativa privada. En el servicio público destaca su paso por Bancomex como director ejecutivo, en la Secretaría de Salud del Estado de México, donde como coordinador administrativo construyó 28 nuevas clínicas y hospitales, así como más de 147 centros de la red hospitalaria del Estado. En las relaciones exteriores se desempeñó en la Dirección de Recursos Materiales, donde se encargó de la administración inmobiliaria de todos los inmuebles de la Cancillería, tanto en México como alrededor del mundo. En Prospera, su último cargo público, fue coordinador nacional del programa más importante de combate a la pobreza, donde se atendían a más de 28 millones de personas. En la administración privada fue coordinador de costos en la construcción del World Trade Center de Ciudad de México, así como del Centro de Exposiciones. En la actualidad se desempeña como director general de desarrollo para Latinoamérica y el Caribe en la NFPA, la National Fire Protection Association, con sede en Quincy, Massachusetts. ¿Wally? Excelente. Bueno, también nos acompaña hoy otro invitado de lujo.
nuestro amigo Eduardo del Muro Cuellar, mexicano él también. Eduardo es gerente para desarrollo de negocios en UL de México y es ingeniero con 2 maestrías en ciencias en Reino Unido y MBA en México por la UNAM. Por más de 20 años, Eduardo ha estado directamente relacionado con temas regulatorios y de pruebas en laboratorios. Esto para esquemas de certificación de producto y sistemas en Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos. Ha participado en el desarrollo de normas y esquemas de evaluación de la conformidad para México, Panamá, Colombia, Perú, Costa Rica y otros países. Participa activamente en diversos escenarios de la protección contra fuego para el sector petrolero oil and gas, edificaciones y en grandes proyectos de infraestructura. Esto con base en normativa y códigos de múltiples organizaciones. Bueno, quien me acompaña hoy, vamos a presentarnos un poquito nosotros, vamos a darnos un poquito nosotros también. Nos acompaña, por supuesto, la amiga, querida ingeniera María Celina González Lizardi, venezolana ella, ingeniera en Administración de Obras, con posgrado en Gerencia de Proyectos de la Universidad Católica Andrés Bello. Locutora certificada por la Universidad Central de Venezuela, miembro de la NFPA, vicepresidenta del capítulo NFPA Venezuela, coordinadora de contenidos en Fire and Safety Report, muchas gracias, y gerente general de la empresa Invertec, con 16 años de experiencia en el ámbito de sistemas de protección contra incendios. Asimismo, quien me acompaña en la moderación, Walter Grijalvo, con estudios en comunicación creativa, diseño editorial en la Escuela Superior de Publicidad de Argentina, especialización en marketing editorial, actual director y socio fundador de Fire and Safety Report, actual productor del NFPA Journal en español, editor asociado del NFPA Journal Latino durante 18 años y miembro fundador y secretario ejecutivo del ex capítulo de la NFPA o capítulo argentino de la NFPA. Por último, les recordamos participar con sus preguntas. Recuerde que es muy importante la participación en este seminario y tienen varias maneras de hacerlo. A través del chat y nosotros nos encargaremos de tomar nota de sus consultas para luego compartirlas con los panelistas. Y también pudieran al final del seminario levantar la mano y dependiendo del tiempo, pues podemos ver cómo manejamos estas consultas. Walter. Sí, excelente. Voy a ver si puedo, si quiero, ahí tenemos una novedad también antes de comenzar, si me dan un segundito, a ver si puedo compartir la pantalla, porque tenemos sorteos para todos los participantes hoy, y quería a ver si podemos aquí, a ver si estamos, si se ve, creo que sí se ve ahí, ¿no? Claramente. Sí se ve, perfecto. Bueno, la idea es, hemos tenido junto a Engine Zone, quien produce este evento junto a nosotros, con quien estamos y venimos realizando las mañanas de protección contra incendios también, de realizar nuestros sorteos con respecto a diferente cantidad de normas, y a ver si encuentro acá el listado, creo que lo tengo por aquí, si no, acá está. Se va a estar sorteando en los próximos días, van a poder encontrar, le vamos a poner el link en el chat para que puedan registrarse y poder participar, y se estarán sorteando en los siguientes días, un sorteo que lo haremos, por supuesto, en forma virtual y pública, handbook de la NFPA el 72, NFPA 70E, NFPA 13, NFPA 15, NFPA 24, NFPA 30. Entonces, todos quienes estén interesados en participar en este sorteo, durante la conferencia en el chat vamos a publicar el link para que lo puedan realizar. Bueno, sin más esto, vamos a ver si podemos ya dar iniciada la conferencia. Ok, a ver, Luis, si me ayudas. ¿Estás ahí? Sí, a ver, aquí estoy. Muy bien, dejamos aquí, ya está. Dejamos de copiar aquí. Ok. Bueno, Doménico, ahora sí, la hora de la verdad. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Estás por Lima, así que un abrazo grande, saludos y bueno, mucha suerte, estamos contigo. Muchas gracias, perdón, muchas gracias, Walter. Saludos a todos. Realmente complacido y orgulloso de estar compartiendo semejante tribuna con tales colegas, ¿no? Realmente
Es un honor, es un privilegio, es un placer compartir este tipo de situaciones y esperemos pues que como una buena conversación salga todo bien y que realmente colme las expectativas que sabemos que han sido bien acogidas por nuestro foro, ¿no? Nuestro foro. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a compartir pantalla, esperemos que, digamos, todo esté en orden. Por favor, me avisan cuando. ¿Me avisa? Perfecto, sí, ahí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, agradecido por la invitación, obviamente que la implementación de las ideas a veces que coordinamos en algunos momentos se hace difícil implementarlas, pero menos mal que tenemos personas como Walter, María Celina y quienes nos acompañan, tanto Jaime como Eduardo, que hayamos hecho realidad este pequeño encuentro. Trataremos en lo posible de ser lo más dinámico que podamos. Intentaremos tratar de tocar todos los tópicos de una manera, si se quiere, bastante rápida, porque son muchas cosas que queremos abarcar, pero intentaremos de verdad tratar de compartir lo que consideramos que sería bueno mantenerlo. La charla de hoy está sustentada sobre lo que significa la importancia de las IPM a nivel normativo. Entonces, obviamente sabemos lo que significa inspección, pruebas y mantenimiento. Entonces, trataremos de darle un toque por varias facetas, intentando conocer qué tenemos que tener en cuenta a nivel de las diferentes normativas y ver. Hemos intentado dinamizar con algunos videos también, algunas cosas que consideramos sana compartir. Bueno, pues vamos a esperar a ver si realmente colme las expectativas, como decíamos al principio. Vamos a tener algunos videos que vamos a pasar un poco más rápido que otros, pero lo que es importante es que quede lo que vayamos intentando tratar de decir. Entonces, en este momento lo que me interesa es, veamos un pequeño incendio típico en un hogar. La campana que sale la primera vez en el momento de tener la alarma. Estas son cosas en residencias normales en los países que sabemos que se hacen este tipo de pruebas. Aquí lo que hay es la diferencia entre la parte superior y la parte inferior de qué es lo que tenemos y qué es lo que nos ocurre cuando estamos protegidos y cuando no. O sea, que no perdamos de vista que la intención es hacer ver qué sucede en el momento en que tenemos sistemas rociadores y qué sucede cuando no los tenemos. Obviamente se puede notar la diferencia entre uno y otro y a donde queremos llegar es a lo que normalmente sucede en este tipo de situaciones, que es el desempeño final entre lo que puede ser una catástrofe y lo que puede ser algo simplemente como un conato de incendio que haya sido controlado. Lo que nosotros tenemos como horizonte a nivel institucional, todo lo que trabajamos en este medio, primero que nada es salvar vidas. Si este objetivo está claro, se entiende que el principal objetivo es salvar vidas, institucionalmente hablando, y quienes nos dedicamos a esto a nivel obviamente laboral, tenemos que entender que primero es salvar vidas, luego proteger infraestructura o activos, luego intentar que no se pierda la continuidad del negocio y por último también proteger al medio ambiente. Esas son las cuatro, digamos, claves en las que se sustenta, disculpen, la seguridad contra incendios. Entonces nosotros lo que intentamos en este momento, así como vimos la parte de hogar, veamos ahora la parte de industria. Pareciera muy sencillo que estamos trabajando a nivel de lo que queremos proteger, pero aquí hay un ejemplo en caso de transformador en una central hidroeléctrica y en el caso que está a la izquierda, que estamos ahorita pasando en un video, en 26 segundos, cómo se pierde un activo de esta naturaleza. Veamos entonces qué es lo que se quiere intentar trabajar con lo que hablamos de IPM. IPM en el fondo lo que está haciendo es dándole una continuidad en lo que significa después que se acepta un sistema, después que se diseña, se implementa,
se instala, se prueba a nivel de aceptación inicial qué sucede en ese sistema para que pueda estar toda la vida útil para lo cual fue concebido. Entonces, lo importante es que estamos seguros que queremos evitar este tipo de cosas. Si estamos seguros que queremos evitar este tipo de cosas, pensemos entonces en lo típico de las instituciones como uno de los que nos acompaña, en el caso de Eduardo, que es de OL, y en el caso de FM, que son laboratorios, parte de lo que hacen es certificar las instituciones, los equipos con que se trabajan. Entonces veamos a nivel de diseño, también en un pequeño video, qué es lo que trae cosas como las que trabaja FM. Perdón. Intentaba apurar el video y lo pausé. Esto es en la, justamente UL y FM son los dos referentes que tenemos a nivel de laboratorio. Voy a dejar el audio para que lo vean. Although your facility may meet local codes, is that enough to ensure your business remains resilient? FND has over 100 years experience doing scientific research to prevent disasters at your facilities. You are about to see what can happen in a warehouse during a large-scale fire. El típico desafío de incendios en almacenes. En el lado izquierdo no tenemos rociadores, en el lado derecho sí. Watch the difference between a facility that's well protected and one that's not. The storage on each side is identical, but only one is protected with a fire sprinkler. Watch how quickly the fire develops. Your facility and even disrupt your supply chain unless you're protected. The fire on the right is being controlled in under a minute, but the fire on the left grows more destructive. Such a fire can impact your market, shareholder value, and corporate reputation. Minutes have passed. The fire department won't arrive on average for another 8 minutes or longer. Notice on your left the amount of smoke. That fire will soon generate temperatures over 1,000 degrees Fahrenheit, 538 degrees Celsius, enough to weaken structural steel and collapse your building. The fire on the right is completely controlled. An investment in sprinkler protection is an investment in your business resilience. Fire destroyed most of the unprotected product. The product on the right suffers only minor damage. With adequate sprinkler protection, a fire may never make news headlines that create even more business damage. Because when you're resilient, you're in business. Bien, lo que queríamos con esto es que hacer una pequeña introducción de las consecuencias que existen cuando tenemos incendios de este orden de magnitud. Y lo que es interesante es que veamos cómo este ejemplo que está en estas ilustraciones, aquí habían sistemas instalados, aquí estaban los sistemas instalados, de hecho estaban protegidos. ¿Y qué sucede cuando ustedes ven este tipo de cosas como las que tenemos aquí? O sea, la tubería colapsa, pero estos son sistemas que en su momento trabajaron. Vean cómo está este tipo de cuestiones, perdón, se nota cómo lo que sucede allí en el fondo puede ser trabajado. Esto fue en línea de distribución de la parte de transmisión de energía en Venezuela. Y aquí lo que se ve y se denota claramente es que no hubo el adecuado, eventualmente, procedimiento a nivel de pruebas en el tiempo, tal como nos indica o nos recomienda lo que es la NFPA 25, para poder tener los sistemas trabajando de manera adecuada. Un sistema puede estar bien instalado, puede estar bien diseñado, puede estar con equipos certificados, pero si no tenemos la continuidad en el tiempo de mantenerlo, de inspeccionarlo y de probarlo como nos indica la normativa, corremos el riesgo de que lo que tenemos, la inversión se pierda, porque lamentablemente pues, ocurren cosas como estas.
¿En qué nos estamos basando para poder decir que estamos trabajando y que deberíamos hacer las cosas como supuestamente las tendríamos que estar? Los fundamentos a nivel normativo existen y hay códigos que nos indican qué es lo que debemos trabajar a nivel de diseño. Esos códigos está el código de incendio, el código de seguridad humana, el código de construcción, el IFC y el IBC, como International Fire Code y International Building Code. Todos estos códigos nos dicen qué es lo que se debe tener y luego viene la normativa en que nos dice cómo se va a diseñar, a instalar o a mantener cualquiera de los tipos de sistemas. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar muy claro en que, sin perder de vista que existen los tipos de diferentes estándares que nos indican qué es lo que debemos, cómo lo debemos diseñar y cómo lo debemos instalar. Hay algunos que son muy importantes, como el caso del commissioning, como el caso de las pruebas integradas entre sistemas de protección contra incendio y seguridad humana, y como es el caso de la parte de IPM, que es la 25, que es nuestro, digamos, corazón en este tipo de conversatorio. Entonces, tanto el comisionamiento como la parte de las pruebas integradas intentan que exista toda la documentación bien, toda la documentación técnica quede en manos de la gestión de quien desempeña la seguridad para que no exista pérdida de información, la trazabilidad quede continua. Y con las IPM lo que buscamos en la 25 es que esa secuencia sea mantenida en un orden estricto con lo que temporalmente nos indica o nos sugiere la normativa. Entonces, aquí es donde tenemos que trabajar en la implementación de lo que se supone debería hacerse una vez que un sistema es instalado. Cuando entramos en la 25 ya partimos de que el sistema fue aceptado. ¿Cuáles son los diferentes, digamos, estándares o normas que se trabajan para que tengamos los sistemas bien diseñados, que la garantía del objetivo sea cumplido? Cada una de las normas que ustedes ven en esta pequeña lámina, estamos hablando desde lo que es el tanque, lo que es la red de distribución, si un sistema de rociadores o sistema de aspersores, o lo que es un sistema de gabinetes con montantes o sistema de espuma, todos con el corazón que es el sistema de bombeo, que es lo que trabajamos con la 20, y cómo cada una de estas normas nos van a hablar algo de diseño, en algunos casos también nos hablan de instalación, otros de cómo va a operar diferentes equipos, pero lo que sí es interesante es cómo entendemos que la norma que nos habla de IPM es la 25, y hacia allá es que queremos enfocar esta pequeña disertación. Tenemos sistemas rociadores, lo va a trabajar la 13, nos va a indicar qué es lo que debe tener cada uno de los sistemas. Fíjense cosas como esta, que esta válvula siempre debería estar abierta y aquí vemos en un hallazgo, en una pequeña inspección, como vemos esta válvula cerrada. Miren cómo aquí podemos observar qué es lo que está sucediendo en este tipo de situaciones, en lo que significa el volante de accionamiento de una válvula que está totalmente, digamos, desincorporado. Cuando estamos trabajando en edificios que tienen montante y manguera, trabajamos con la NFPA 14 y tenemos que cuidarnos que hay diferentes tipos de sistemas en los países desarrollados, pero en nuestros sistemas muy probablemente trabajemos con sistemas húmedos automáticos o sistemas húmedos manuales, dadas las circunstancias que tenemos en manejo desde México hasta la Argentina. Esos sistemas de gabinete con manguera puede ser clase 1, clase 2 o clase 3. Cuando tenemos clase 1 es como la copla que tenemos allí para 2,5. Clase 2 es la manguera de 2,5 que puede estar equipada o no. Clase 3 es cuando tenemos las dos válvulas. Este tipo de situaciones están perfectamente identificadas y obviamente la normativa nos indica qué debemos hacer para aprobarlas. Entonces, dada ciertas circunstancias en edificaciones altas, puede existir que tengamos diferentes zonas de presiones, zona baja, zona media, zona alta. Entendamos que hay una experiencia nefasta que sucedió con el One Meridian Plaza, creo que fue en Filadelfia, en Estados Unidos, que ese, a pesar de que estuvo, era un sistema que estaba, entre comillas, robusto, pues hubo pérdidas, no solamente pérdidas materiales, sino también pérdidas humanas a nivel de cuerpo de bomberos, y es un incendio que es un ícono en la parte de estudio de lo que se ha trabajado a partir de eso como edificio de gran altura. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos, digamos, estaciones de control deben ser, cuando hablamos de la I en la parte de IPM, es inspeccionada. Entonces, estas inspecciones tienen una rutina que nos indican qué es lo que tenemos que ver y con qué frecuencia la debemos ver. Entonces, cualquier anomalía, cualquier observación debería ser redactada y observada para que a partir de ese momento comencemos a trabajar en la refacción o en la normalización o en la adecuación de lo que estamos viendo en el sistema. Pensemos en los sistemas de agua pulverizada, que es bien utilizado
para las plantas industriales desde el punto de vista de control o de dilución o de enfriamiento o inclusive de extinción, que son grandes cantidades de agua que van a aplacar lo que queramos netamente pues tratar de o enfriar o contener o de una u otra manera controlar en lo que tengamos como atenuar una especie de riesgo. Esto se ve en la 15. Aquí lo que tenemos que estar cuidando es que este tipo de cosas se mantenga, que es la parte de lo que significa la cobertura entre todas las boquillas. Entonces no podemos tener puntos secos. Esto, si no lo probamos, no podemos saber cómo estamos. Esa sensación falsa de que va a descargarse agua, sí se descargó agua, pero no sabemos en qué niveles de presión y caudal se descarga, nunca vamos a poder obtener si nuestro objetivo de diseño realmente fue llegado a cumplirse o a satisfacerse porque no hemos hecho las pruebas adecuadas. Y puede que se haya hecho la prueba de aceptación inicial, pero obviamente en la medida en que el tiempo pasa, estos son sistemas que están en stand-by, si no incrementamos y hacemos lo que está pautado a nivel de registro real de I, P y M, entendiendo que la I son las inspecciones, las P las pruebas y la M los mantenimientos, corremos el riesgo de que cuando necesitemos el sistema, eventualmente puede ser que funcione y descargue, mas no logre el objetivo con el cual fue diseñado, porque lamentablemente no puede verse que el desempeño hidráulico sea el que supuestamente estamos nosotros esperando que se cumpla. Igual sucede con las redes privadas, el caso de los monitores, el caso de, pueden usarse para enfriamiento o para control, en el caso de los sistemas de espuma para protección de líquidos combustibles, trabajando con la 11, trabajando con la 16, dependiendo de lo que estemos adecuando, si son sistemas de agua, espuma o aspersores de agua espuma, o si son sistemas de baja, media o alta expansión, como el que vemos aquí. Lo que importa a nivel de lo que significa los fundamentos de operación que tenemos que tener en lo que es un sistema de bombeo con un tanque, con una casa de bomba, buscando que tengamos equipos listados y que estén certificados. Entonces, fíjense cómo en el triángulo que tenemos hoy existe la institución como NFPA, que es quien habla de cuáles son los estándares, cuáles son las normas que debemos que tener, y tenemos la otra institución que es UL, que es quien certifica los equipos y que nos da la garantía de que realmente los equipos se van a comportar como supuestamente deberían estar. Este tipo de situaciones son los diferentes tipos de bombas que ya conocemos, que hay que definir que cumplamos cuando hacemos una prueba. No solamente hay que ver que la bomba cumpla con una curva característica del fabricante, que eventualmente muchos de los que están en el quórum conocen lo que estamos hablando, sino que también tenemos que garantizar que el nivel de desempeño hidráulico de nuestro equipo de bombeo y nuestra red satisfagan el punto del escenario más desfavorable, que esa demanda del sistema que haya sido diseñado, que existe la ingeniería de protección contra incendios, sea satisfecha a nivel de caudal y presión. Entonces, debemos tener claro que cada uno de estos elementos que están tomados en cuenta en una documentación técnica a nivel de ingeniería debe ser probado. Entonces, una cosa es en la casa de bomba, todo lo que funciona a nivel de la periferia de esa casa de bomba, a nivel de equipo de bombeo, de motor, de todo el comportamiento hidráulico de nuestra bomba para cumplir con la curva característica del fabricante. También hay que tener en cuenta todo lo que signifique el desempeño hidráulico para poder ver si nuestra disponibilidad hidráulica satisface el requerimiento. Si eso es así, eventualmente la confiabilidad en nuestro sistema a nivel de operaciones va a estar tranquilo, pero debemos probarlo, si no, no tenemos ninguna forma de poder saber si el sistema funciona o no. ¿Cómo es nuestro ciclo de diseño y la prueba de desempeño? Partiendo de esos requerimientos normativos que tenemos en FPA, van a existir esas variables hidráulicas a nivel de caudal y presión que deben ser calculadas con unos criterios de diseño, demostradas con una memoria cálculo. Esos cálculos de presión y caudal deben ser de una u otra manera verificados en documentos donde existen unos planos isométricos nodales que con una corrida de un software hidráulico o con cálculo, dependiendo de cómo pueda estar, podemos garantizar que realmente esos cálculos con una revisión de esa ingeniería pueda estar cumpliendo con lo que decía el parámetro del requerimiento normativo y de los criterios de diseño que fueron trabajados para ese proyecto. Igualmente tendríamos que tener toda una red de tuberías y de equipos que deberían estar certificados, tendríamos que ver cuáles son los escenarios más desfavorables para buscar en el fondo que nuestro desempeño del sistema sea el más adecuado a
el objetivo que nos hemos trazado en el caso del análisis de riesgo. Hay que hacer esas pruebas de disponibilidad hidráulica, que son las llamadas pruebas de flujo, que vamos a verificar un poco más adelante. ¿Por qué trabajamos con la norma de acuerdo a lo que indica NFPA? Porque el problema está en que nosotros no podemos en el tiempo desperdiciar esa cantidad de agua que nos vaya a permitir que se incremente el requerimiento porque no ha sido atacado a tiempo. Si no hacemos el diseño bien, puede ocurrir esto que está aquí. Cuando estemos en esta zona, por más que descarguemos agua mayor tiempo posible, el requerimiento va a ser mayor y lamentablemente nuestro diseño pasa de la zona de extinción o la zona de control a una zona de no poderse controlar el incendio y ya va a crecer de manera exponencial llegando a las peores consecuencias. En una red privada, la parte industrial, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros vamos a tener eventualmente la aplicación de muchas de las normas que vimos en las láminas anteriores. Podemos tener sistemas de rociadores que se aplica a la 13, podemos tener sistemas de transformadores para enfriar o controlar que vamos a aplicar la 15, podemos tener tanques de combustible que podemos aplicar la 11. Obviamente todo esto estará asignado por lo que es una red de distribución de tuberías como parque privado, o sea, tuberías privadas, que es la 24, y el corazón de ese sistema será eventualmente la NFPA 20. Los tanques se trabajan con la NFPA 22. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que existen unos requerimientos documentales, en el caso de lo que hay que entregar como sistema, que deben ser cumplidos y no podemos obviarlos. O sea, todos los planos de toda la información técnica, cuál fue la filosofía de diseño, cuáles son las especificaciones técnicas de los equipos con la comprobación de que son equipos listados, ese manual de operaciones, ese manual de mantenimiento, el listado de piezas de todas las partes, todo esto hay que tenerlo claramente identificado. No podemos darnos el lujo de permitir que por alguna anomalía no veamos qué es lo que sucede, y nosotros tenemos que tener la claridad de quienes van a tener la gestión de la seguridad de incendios, del equipo que se está entregando, lo van a tener para toda la vida. Entonces los equipos deben ser certificados, tienen que estar de una u otra manera garantizados que realmente cumplen con lo cual supuestamente su fabricante en una hoja de datos técnico nos indicó, pero además el custodio de la planta entiende que está recibiendo algo que no va a ser para un año, va a ser para 20, 25, 30 años, 15 años, dependiendo de cuál es la parte en la que estemos trabajando a nivel de climas, a nivel de funcionamiento y operaciones de lo que es la aplicación particular de ese sistema. Entonces, es toda una información que va a servirnos para toda la vida útil del sistema. Aquí entra lo que estamos hablando entre lo que era la presión requerida y la presión disponible. Una cosa es lo que nos dé el requerimiento a nivel de cálculo, que es lo que debe estar en la documentación técnica, y ahí estamos con los criterios de diseño, con la exigencia normativa del estándar que aplique, con cuál es la memoria de cálculo demostrable y cuáles son los planos que nos acompañan, toda esta, digamos, documentación para presentarla ante la autoridad competente, llámese reasegurador, llámese cuerpo bombero, llámese usuario final o llámese propietario, y luego cuando va a hacerse la prueba, tanto la aceptación inicial o la prueba dependiendo de la frecuencia que nos indique la 25 en la IPM, una prueba de flujo, hay que medir, hay que calcular, hay que graficar, verificar si existieran obstrucciones o existieran algunos resultados que no están siendo los adecuados. Tenemos que ir a investigar qué sucede, cuál es el motivo por el cual no nos están dando los resultados que nos dieron en el tiempo 1 cuando fue instalado el sistema. Estas cosas son las que eventualmente, si no se atacan a tiempo, pudiéramos tener. Nosotros no podemos saber cómo está una red internamente si no hacemos las pruebas que estamos hablando. Nosotros, si no hacemos la prueba de flujo, jamás podemos identificar que existe un diámetro que teníamos esperado en 6 pulgadas y realmente se convierte en 4 pulgadas cuando tenemos esta cantidad de corrosión interna. Obviamente con un diámetro de 4 pulgadas las pérdidas se van a incrementar mientras vaya viajando el mismo caudal. Este tipo de situaciones son las que intentamos investigar, intentamos tener claro. ¿Qué se hace entonces con toda esta documentación? Existen esos requerimientos a nivel normativo, ¿verdad? Que está dado por cada una de las normas, que nosotros lo que estamos buscando en el fondo es que esas variables hidráulicas queremos que realmente tengamos la garantía del desempeño para cumplir el objetivo con el que fue diseñado el sistema. Si nosotros no entendemos que la aplicación de esta norma 25 es para que vayamos poco a poco garantizando que podamos cumplir los objetivos en el tiempo, nosotros lo que tenemos que estar claro es que vamos
a garantizar que nuestro sistema esté disponible con las condiciones con las cuales fueron diseñadas. Si no probamos, si no mantenemos, es difícil que podamos tener algo que en el tiempo, en 15 o en 20 años, se mantenga intacto y que esperemos que tenga el desempeño que tenía en el año 1, el día 1, cuando fue entregado como la prueba de aceptación inicial. ¿Qué hay? Hay cosas como esta, la cantidad de lo que significa criterios de diseño, la memoria de cálculo. Los criterios de diseño es el fundamento normativo en el cual nos estamos apoyando para poder tener claro qué es lo que vamos a trabajar. La memoria de cálculo es la demostración de la aplicación de esos criterios de diseño en un plano nodal con un área de diseño hasta un requerimiento hidráulico. Esos planos de distribución de ingeniería tienen que ser sometidos a la revisión de alguien. Van a ver las especificaciones técnicas de los equipos con las certificaciones que tenga el fabricante, bien sea de uno de los dos, OUL o FM, o cualquier laboratorio, como vamos a ver más adelante. Los equipos deben estar certificados para hacer las pruebas, deben estar calibrados para hacer las pruebas y tenemos que rellenar los protocolos de pruebas. Esto que está, vamos a ver muy rápidamente, es como lo que nos indica una norma, en el caso de rociadores, que debe tener en la documentación de lo que debe ser la documentación técnica inicial. Entonces vemos cómo está la portada de los cálculos hidráulicos, cómo están los nodos, cómo está el gráfico, cómo está el detalle en cada uno de los datos, cómo está nuestro punto de, digamos, nuestro sistema de disponibilidad con nuestro punto de requerimiento, si el sistema satisface o no ese punto, la demostración de todos los cálculos hidráulicos con lo que requerimos en el punto de aducción, con los resultados finales. Todo esto tiene que estar perfectamente identificado. Aquí tenemos que estar claros en qué estamos haciendo. En el caso de una bomba, nos va a pedir cuál es el nombre y el apellido de la bomba, el modelo, el fabricante. Todo esto tiene que estar en ese protocolo de aceptación inicial que servirá como referencia cada vez que lo vamos a trabajar a nivel de las pruebas anuales. En esa prueba lo que estamos es, por un lado, garantizando la calidad de los productos y por otro lado estamos garantizando también que la disponibilidad hidráulica satisfaga el requerimiento que fue calculado. Estas cosas deben ser demostrables. Entonces, nosotros no nos podemos dar el lujo de que aquí, por ejemplo, en esta lámina tenemos OL como nuestro principal aliado, también está FM, pero también tenemos laboratorio como el BDS y tenemos la Prevention Council el Board. Entonces, cada uno de ellos tiene su perfecta aplicabilidad y su ámbito de acción. Aquí lo importante, y veamos esta frase, porque hemos visto, hay unos videos donde se demuestra que hay algunos rociadores que han sido no los adecuados, entonces la integridad del sistema de rociadores depende de la fabricación y de la certificación de los mismos. Entonces todos estos protocolos deben ser rellenados. ¿Qué tenemos que estar pendientes cuando aceptemos sistemas? Este tipo de situaciones, todo lo que indica la parte, si existe algún cambio en algún riesgo, debe ser documentado, si existe un cambio de ocupación, un cambio de uso, un cambio de proceso, si algunos materiales de lo que tenía la combustibilidad ha sido cambiado, si se cambia la razón de ser de esa ocupación, también hay que notificarla porque obviamente debería hacerse una evaluación de riesgos para ver si ese cambio implica un cambio en la ingeniería. Luego vamos a entrar en lo que significa el trabajo de los protocolos de IPM que existen, como ustedes lo pueden ver en esta lámina, frecuencias de inspecciones diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Es importante que todas las definiciones que nosotros hagamos van a ser un hallazgo para un reporte. Cuando vemos cosas como la que estamos viendo aquí, cosas como la que estamos viendo en esta otra foto, situaciones como esta, para eso es que se hace esa rutina de frecuencia. Miren aquí, se denota nada más al ver este par de manómetros que aquí hubo algo en la clapeta, probablemente en el sistema de rociadores aquí no tenemos la válvula de alivio, el kit de alivio de presión que normalmente debería estar. Después de la edición 2007-2010. Cuando tenemos aquí válvulas como esta y estamos pasando por la misma situación. Este es el tipo de cosas que ya vimos en la primera foto, cómo debería reportarse. Tenemos que nosotros estar pendientes de todo lo que significa la supervisión de las válvulas, si realmente están monitoreadas para lo que deben hacerse. Cuando trabajamos con válvulas de alivio principal o válvulas de alivio de circulación, tenemos que estar pendientes que abran a la presión que deberían estar seteadas a abrir, que no queden abiertas después, sino que tengan que trabajarse.
Cuando estamos hablando con los estándares distintos a la 25, tenemos prueba de aceptación inicial. Cuando estamos trabajando con la 25, tenemos inspección, prueba y mantenimiento. Entonces, son pruebas distintas las que hay que hacerse a nivel de prueba de aceptación inicial contra las pruebas de IPM. En el caso de la 25, sí trabajamos con la IPM y es lo que nos va a garantizar la vida útil. Entonces, hay tres conceptos que son muy importantes, que es una deficiencia no crítica, una deficiencia crítica y una desactivación. ¿Qué implicaciones, qué consecuencias tienen estos tres conceptos que estamos viendo aquí? Eso, sin ánimo de ser ningún tipo de curso, lo que queremos es tratar de que vaya calando y que se vaya entendiendo qué es lo que estamos trabajando. Cuando se hacen unas pruebas hay requerimientos que deben presentarse ante la autoridad competente o el asegurador o el propietario, tanto operativos como documentales. Entonces, dentro de esos requerimientos en las pruebas tenemos que demostrar que efectivamente se hizo el flushing, que se hizo la prueba estática, que hubo la curva de desempeño, que se probaron los controladores, que se probaron todos los equipos periféricos también con sus señales completas. Vamos a buscar que todo lo que tenga que estar en esa línea de tiempo de entrega sea dado a nuestro cliente final. Y aquí estamos hablando de los requerimientos documentales. Todo este dossier de información que antes eran N carpetas, ahora se entrega en un pendrive o hasta se puede dar de manera digital. Pero lo que sí es importante es que se debe tener la información. No podemos tener un sistema sin información. Esta es la demostración cuando estamos hablando en el tiempo de lo que debe estar permisado por lo que significa el margen de tolerancia que nos permite la 25 comparado con lo que debería estar el desempeño de una bomba que está tanto en la placa como en la curva característica de nuestro fabricante. Y luego tenemos que pensar en cómo está la disponibilidad hidráulica en el punto remoto para poder ver si nuestra curva satisface el requerimiento. Entonces, este tipo de situaciones son las que tenemos que cuidar, medir todos los caudales, tenemos una red hidráulica, ¿con qué lo podemos medir? Hay diferentes situaciones, lo importante es que los equipos estén certificados, tubo pitot, Hostmaster, medidor de ultrasonido, cualquiera de las diferentes situaciones que hay que conocemos en todos los cursos, casos como este es lo que tenemos que buscar. Una cosa es el desempeño en nuestra casa de bomba, otra cosa que también tiene que estar trabajada con personal que esté calificado, y eso es importante porque tanto la 20 como la 25 indican cuáles son estas calificaciones o certificaciones que debemos buscar con las capacitaciones que deberíamos tener a nivel de NFPA, a nivel de instituciones similares, a nivel de fabricante, a nivel de todo lo que signifique elevar el know-how de quienes hacen las IPM. ¿Quiénes los hacen? Es la gente, y la gente debe estar capacitada para que lo pueda hacer. En una prueba de flujo hay una cantidad de valores que tenemos que estar pendientes de estar, digamos, trabajando. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos en el fondo, es verificar que esa disponibilidad hidráulica, medida con equipos que estén certificados para hacer pruebas de flujo en campo, como en este caso, lo que ustedes ven en el caso de Hostmaster, o este caso que es el caso de un montante, que como tenemos la parte, digamos, de la animación, vamos a ver ahora en la parte de algunos videos, como les decía, qué es lo que nosotros tenemos que estar verificando, que realmente los sistemas estén de una u otra manera cuando hagamos una prueba de flujo. ¿Qué significa hacer una prueba de flujo? Tengo una medición de una presión estática, luego en el mismo hidrante tengo que tener, cuando tengo una descarga en el hidrante siguiente, aquí tengo en el tiempo 1 y aquí estoy en el tiempo 2. Entonces, claro, en los mismos sitios, como en el primer hidrante, estoy midiendo la presión estática y luego estoy midiendo la presión residual mientras se descarga un caudal que está definido. Ese tipo de evaluación tengo que tener equipos que estén listados para ello. ¿Y cómo lo hago? Pues aquí está lo que estaba esquemático, lo vemos de una manera un poco más animada. Entonces, tenemos que entender que este tipo de cosas hay que hacerlas para buscar lo que está demostrado que no queremos tener. Si nosotros sabemos que el comportamiento, por ejemplo, en el año 1 es la línea azul, significa que en el año X, estoy poniendo año 2 como un año de referencia cualquiera, y si ya vemos que el comportamiento está bajando esa pendiente, ¿qué estamos diciendo en el fondo? Que podemos correr el riesgo, si nuestro sistema, por ejemplo, su punto de diseño estuviera aquí, el año 1 sí lo cubría, pero el siguiente, o el 2, o el 3, o el N, puede ser que no lo cubra porque no está dando esa cantidad de caudal que requiere la presión necesitada para poder lograr el objetivo. De eso es lo que hablamos cuando hacemos las pruebas. Entonces, allá es que tenemos que llegar en cada una de las pruebas que nosotros queremos hacer, pensar en dónde vamos a descargar, pensar en qué tipo de situaciones tenemos que tener, pensar cómo voy a probar el desempeño de la red y cómo vamos a tener cada uno de esos
digamos, diferentes situaciones que están en un proyecto para poderlas garantizar. Entonces, ¿para qué tenemos la 25? Para apoyarnos. ¿En qué? ¿En qué debemos hacer? Ahí nos dice en qué frecuencia hay que hacerla y en qué punto de referencia está la norma. También nos va a decir en diferentes subgrupos qué es lo que tendríamos que hacer con el caso, así como vimos anteriormente el caso genérico. Esto es repetitivo. Aquí vemos la parte de rociadores, simplemente como para tenerlo claro. No es la idea de esto, no es un curso, sino que simplemente es un conversatorio. Veamos cómo tenemos ejemplos de cosas concretas que nos dicen qué es lo que tendríamos que hacer. Aquí también tenemos la idea de lo que vamos a ver en el caso de algunas válvulas. Aquí tenemos la parte de las bombas. Siempre la frecuencia ustedes la pueden ver señalizada en lo que es inspección, prueba y mantenimiento, y nos va a decir con qué frecuencia y cuál punto de referencia está normativamente hablando. Después podemos nosotros pensar en lo que va a ser un reporte de una prueba que va a tener, por ejemplo, cualquiera de estas tres frases que vimos: cuando hay una desactivación, cuando hay una deficiencia no crítica o una eficiencia crítica. Eso va a estar asignado, ¿por qué? Por todo lo que existe a nivel de una referencia analítica en lo que está en la norma, en la 25, pero obviamente a la medida que más vayamos trabajando y más nos vamos adentrando en el conocimiento, lo que debe hacerse, vamos a poder tener la capacidad de poder discernir si ese hallazgo que estamos consiguiendo implica una desactivación que es más problemática para el propietario o una deficiencia no crítica que puedo atender después. Esa desactivación puede ser de emergencia, puede ser planificada. La eficiencia no crítica se nos va a convertir en una eficiencia crítica si no la atendemos a tiempo. Total que estas cosas también están referenciadas en lo que nosotros debemos trabajar. También la norma nos indica qué debemos hacer si ajustamos, reparamos, reconstruimos o reemplazamos algo. Entonces nos va a decir, si haces esto, esto es lo que tienes que hacer como un criterio de prueba enseguida después de que trabajas lo que estás haciendo. Entonces, estos conceptos, que la idea es tenerlos claros, nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes de la etiqueta que debemos colocar cuando pasamos por una inspección y conseguimos un hallazgo en cualquiera de los sistemas que estamos trabajando. Estas etiquetas están muy claras. Cuando estoy desde el punto de vista de una desactivación, tiene que tener un color, el de eficiencia crítica otro color, en no crítica otro, si la estamos trabajando otro color, y cuando está en cumplimiento la etiqueta va a ser la verde. Pero fíjense cómo todo esto está normado. Aquí no existe nada dejado al azar. Se está tratando de que cada día se mejore nuestra implementación y nuestro desempeño. Estos formatos, por ejemplo, en el caso de bombas, ven que tenemos secuencias que se solapan, o sea, tenemos I, que tienen que ser semanales, mensuales, trimestrales y anuales, pero hay unas P, que son las pruebas semanales. También hay pruebas mensuales y semestrales, hay pruebas anuales. Todo esto, siempre que se haga cualquiera de estas intervenciones, tenemos que tener un informe. No es una factura, no es un papelito. Todo esto tiene una trazabilidad en el tiempo que es fundamental tenerla clara. Vean casos como esto, hacer una prueba de una descarga, como esto que se intenta tratar de hacer algo que aquí va a ser difícil. La escalera obviamente está, esto no es ningún montaje, esto es una realidad, y son este tipo de hallazgos que deberíamos tener claro. Estas son las cosas modernas que están saliendo. ¿Cómo nosotros estamos preparados para ver este tipo de actividades? ¿Cómo vamos a trabajar con equipos que estén certificados bajo esto? Estamos intentando optimizar descarga. Entonces aquí comienza lo que intentamos hacer a nivel de lo que es cada uno de los diferentes desempeños de lo que estamos trabajando, como que aprender estudiando y haciendo con equipos que estén listados y certificados. Entonces, vean cómo existe forma de poderlo hacer. Hay que atreverse a hacer esto. No estamos hablando, esto es similar a laboratorios que existen en Estados Unidos y están ya en Latinoamérica. Entonces debemos darnos el permiso de intentar hacer cosas. Aquí vemos todos los diferentes tipos de válvulas. Hay 7 válvulas en este arranque, donde hay válvulas de preacción, válvulas de sistemas húmedos, válvulas de sistemas de diluvio, válvulas de sistema seco, riser check, todo lo que signifique un caza bomba con una bomba con motor eléctrico, una bomba con motor diésel, qué es lo que tenemos con los medidores de caudales, con los controladores, con los diferentes periféricos que podemos tener en cada uno de estos tipos de equipos, qué es lo que se debe hacer en un tanque, qué debemos hacer en un hidrante, qué debemos hacer en un múltiple de prueba, en este caso para una bomba de 500 galones por minuto con 2 válvulas, qué es un post indicator valve, cómo se opera, cómo se prueba, cómo llegamos a poder sacar cuáles son los caudales nominales que queremos a los niveles que queremos llegar. Si queremos llegar al 150% en un momento, ¿cómo lo podemos medir?
qué es lo que debería estarse colocando en cada uno de esta planificación de las pruebas, cómo deberíamos trabajarlas para obtener el resultado que queremos, no solamente en el desempeño de la curva, sino también en la disponibilidad hidráulica. Y aquí empezamos a ver un poco esta diferencia que hay entre medir con este tipo de herramienta y medir con un tipo de herramienta como esta. Esto que veíamos, lo que queremos ahora es contrastar con lo que estaba en la parte animada, con lo que está en la parte que se puede hacer con los equipos que están certificados para hacer la prueba. Aquí estamos midiendo realmente con equipo digital que nos va a dar una mayor certeza. Entonces, hacia allá es que tenemos que ir. Por ejemplo, cuando tenemos la desalineación que puede ser angular o paralela, ¿qué debemos estar trabajando? ¿Con qué equipo lo debemos trabajar? ¿Cómo tenemos que estar pendientes desde lo que es un comparador o un analizador, en el caso digital, hasta lo que es un láser? Entonces, este tipo de cuestiones que la podemos ver con simplemente una regla o un comparador o un láser, cómo tenemos que trabajarlo también. Esas son las cosas que tenemos que estar pendientes. Y no solamente quedarnos con lo que es la parte hidráulica, sino también pensar en lo que significa casos como lo de detección y alarma, casos como lo de gases, tanto gases limpios como CO2, casos como lo que es medir lo que es la concentración de descarga de CO2 o la concentración o medir con el Dorfman Test lo que nos indica la 2001 en el caso de un recinto cerrado. Todas estas mediciones son cosas que deben hacerse, actividades que deberían hacerse de un sistema de aplicación local de CO2 con cada uno de los periféricos, también se deberían estar pendientes de probar. Entonces, este tipo de situaciones nos va a permitir aprender un poco más. Aquí, disculpen. ¿Okay? Tú revisas qué galonaje te vamos a estar dando al agua ya. Perdón. Me lo voy a dar rápido. Ahí lo que estamos viendo es cuál es el galonaje. Por un lado está arriba, afuera la boquilla y por otro lado tenemos aquí el medidor de caudal a la salida. Esa boquilla que está afuera tiene la posibilidad de poder medir el galonaje de manera digital. Ahí lo pueden chequear y de paso podemos estar midiendo también en el medidor aquí qué es lo que está saliendo. Entonces, estos son el tipo de situaciones que debemos intentar trabajar. Eso es lo que decía que le íbamos a pasar los videos un poco rápido. En este caso, entender un poco qué es lo que se trabaja en una casa de bomba. Entonces, bueno, todas las mediciones que se deben hacer, cómo debemos trabajarla, cómo debemos tener para poder ver lo que es las mediciones de RPM digitales, poder ver todo lo que está en un panel de instrumentación, poder entender qué tipo de situaciones hay que hacer en un desempeño práctico para poder estar capacitado antes, y esta capacitación se puede hacer con fabricante, se puede hacer con lo que implica la parte de la norma, se puede hacer con todo tipo de situaciones que estemos dispuestos a medir. Está viendo el hidrante, aquí tenemos uno de los equipos Monster como los que vimos en la foto, ahora estamos aquí viendo el desempeño, obviamente tiene amplitud, este está medido con la calibración que ya está hacia afuera, en la parte ya del otro lado que está saliendo el agua. Entonces, igualmente podemos tener este tipo de situaciones que pueden ser provechosas para buscar lo que nosotros queremos a nivel de desempeño. Estos son lo que nosotros intentamos tratar de que realmente tengamos cada día mayor nivel de preparación para que nuestras personas estén en nuestra región, estén calificadas y estén mejor instruidas para que puedan llevar a buen término todo lo que nosotros queremos. O sea, esto es una aula práctica con lo que debe estar la parte no solamente de lo que es el equipo de campo, sino el equipo de trabajo. Aquí tenemos todo lo que es esta boquilla, también tiene la parte digital medida aquí, que es lo que queremos garantizar. Por un lado, se puede hasta comparar la instrumentación, ahí vemos en la boquilla lo que está saliendo y en el lado de la manguera también se podría ver qué es lo que estaba saliendo. Caso de múltiple, ¿cómo debería hacerse una medición con un tubo pitot? Vimos las fotos anteriormente, ahora vamos a tratar de ver el video. O sea, hemos querido complementar con un video todo lo que debería hacer en la parte teórica y luego aplicar la parte práctica. Entonces, eso es un poco lo que se intenta, digamos, dinamizar, como le decíamos al principio. En este caso, igualmente, va a haber
salida de caudal y se va a medir, intentar medir siempre la parte de la conservación del agua. Aquí abajo hay una bomba de chique que en este caso es que circula el tanque, pero bueno, lo importante es que se entienda que estando con esta descarga viene la medición con el tubo pitot y ahí empieza a buscarse cuáles son las mediciones que debería tener en cada uno de los puntos que nosotros queremos hacer, si es de disponibilidad hidráulica o es de una bomba. Entonces, lo que queremos en el fondo es tratar de, digamos, siempre tener a disposición la máxima cantidad de información posible para que esto nos permita buscar cómo está la gente preparada y cómo podemos certificar cada vez con mayor cantidad de herramientas a todo nuestro personal. Entonces, las IPM las hace la gente. Las IPM no se hacen solas. Entonces, la gente tiene que estar certificada, tiene que estar calificada. Debemos intentar, en la medida de lo posible, que se hagan cosas que estén realmente trabajadas, que se aprenda haciendo, que se mueva, que se drene, que se haga, que se busque, que tengamos la forma de poder hacer este tipo de mediciones. Eso es un poco lo que se busca. Hacia allá es que debemos apuntar y que debemos que atrevernos, un poco la conclusión a lo que queremos llegar, es que debemos atrevernos a intentar hacer lo que debemos hacer. Voy a intentar subir un poco el ritmo porque ya estamos... no olvidemos lo que queremos evitar, siempre tengamos en cuenta esto. Entonces, para evitar esto, a modo de conclusión, ¿por qué se dan los problemas que nosotros vemos como el que vimos en la lámina pasada? Porque eventualmente algunos contratistas no están preparados para hacer la prueba de aceptación de campo, o la instalación no está completa para hacer las pruebas, o los sistemas no funcionan de manera adecuada, o eventualmente no se especificó en la ingeniería que había que hacer una prueba de aceptación inicial, mucho menos que esperamos entonces que debería haber. Si no se hizo una ingeniería acorde a NFPA, si no fue realizada esa ingeniería, ¿qué esperaremos entonces a nivel de lo que es IPM? ¿Cómo lo debemos pensar? Entonces siempre decimos que nosotros tendríamos que tener la claridad de ver a nivel corporativo, en cualquiera de las organizaciones que estamos trabajando, que exista el estudio del conocimiento de la norma, que los sistemas estén trabajados para especificar las pruebas de aceptación inicial y que se cumplan las IPM, y que se hayan implementado estos sistemas con equipos que estén listados, aprobados, y que las pruebas de aceptación inicial se hagan cumpliendo las exigencias y las normativas que nos indican FPA. Si esto es así, es muy probable que podamos pasar a planificar y ejecutar las IPM, que es donde tenemos que trabajar. Entonces, si no, esto tiene como que 3 pasos clave que hemos querido resumir. Estudiar las normas, estudiar los procedimientos, tener la documentación clara. Todos los requisitos de NFPA están bastante claros. Eso nos va a traer unos objetivos de diseño en nuestro análisis de riesgo con unos requerimientos, tanto el propietario como la autoridad competente, que nos va a llevar a que una vez que el sistema haya sido instalado, si aplicamos la 25 con las IPM de manera adecuada, vamos a lograr garantizar la disponibilidad que queremos de nuestro sistema. Básicamente, si el sistema está, el esquema de protección está bien conceptualizado, si tenemos, después de tener los fundamentos y los criterios de diseño normativamente bien estructurados, si trabaja un personal con experiencia comprobada, lo más loable y lo más seguro es que vamos a tener un desarrollo de ese sistema bien instalado. Obviamente con la documentación técnica que tiene que quedar en manos del propietario. Ese dossier completo debemos trabajarlo. Este tipo de pruebas son las que deberíamos hacer para poder ver cuál es la disponibilidad hidráulica en el punto más alejado. En este caso, la boquilla hidráulica, este es un sistema de agua pulverizada y la tenemos aquí, entonces tiene que cumplir un diseño. No es que vamos a sustituir la boquilla, vean que hay una T con la boquilla, midiendo la presión residual y comparándola con la que hubo en el diseño. Este es el tipo de cosas que debería hacerse para poder tener la claridad de lo que estamos. En resumen, siempre tenemos que tener claro, y aquí hay como un rompecabezas pautado, de que la NFPA lo que nos da son códigos, normas, estándares, prácticas recomendadas que tienen que ver con el diseño, con la instalación y con la IPM. Si nosotros pensamos en que aprovechamos esto, que existen estos estándares e invertimos en lo que es la capacitación ya de que estamos empezando a pasar de la etapa virtual a la presencial, esperemos que prontamente también podamos estar con los cursos hands-on o cursos prácticos, que entendamos a nivel educativo la falencia que tenemos en nuestro continente con el problema que tenemos de que no hemos podido, salvo algunas intenciones que ustedes saben, quien les habla ha intentado en Venezuela hacer tanto en el posgrado como en pregrado,
dar una materia en sistema de protección contra incendio, tenemos diplomado, desarrollado, hemos intentado hacer cosas, pero en todo el continente, salvo alguna experiencia en Costa Rica, que sé que hay en la parte de ingeniería mecánica algo para protección contra incendio, no tenemos ese, digamos, background de conocimiento desde primaria, bachillerato o universidad que nos implique que el ingeniero que sale formado conoce incendio. No, es gente como nosotros que nos apasiona, que nos hemos inculcado esto y parece que fuera inoculado en nuestro organismo para poder tener esa pasión en toda la vida. Entonces, tenemos que trabajar mucho en la parte de la universidad, en la parte de desarrollo de ingeniería, en la parte de los diplomados. Y algo muy importante tiene que ver con los gobiernos y las autoridades competentes, no solamente dejándolos allí a la parte enunciativa a nivel de gobierno, que es el trabajo que perfectamente instituciones como la que me van a hablar después de lo que nosotros conversemos, ese tipo de cosas hay que llevarlas a que se manifiesten, a que se traten de lograr, a que existan que las reaseguradoras, que los laboratorios se atrevan a trabajar con certificaciones, que los colegios de ingenieros y arquitectos intenten implementar las cosas con el estándar de calidad esperado, ética y profesionalmente hablando, que los gremios trabajen en pro de la seguridad humana y de la protección contra incendios, que las cámaras no se quejen de que el sistema de rociadores es más caro, sino que piensen de manera contraria que un sistema de rociadores está protegiendo vidas, está protegiendo activos y garantizando continuidad de negocio y protegiendo el medio ambiente. El día que nosotros pensemos de una manera que podamos ensamblar todas estas cuatro cosas, consideramos que vamos a intentar lograr los objetivos de seguridad contra incendios cada vez más. Eso en el fondo es el mensaje, y que entendamos que no se trata de hacer curso de milagros, sino que se trata realmente de trabajar con todo lo que signifique programas de capacitación, en este caso en FPA, que ustedes saben en lo que estamos, pero las normas están para trabajarlas, para estudiarlas, para aplicarlas. Así que, disculpen, pero que la velocidad fue dura, pero bueno, eran 45 y fueron 50 minutos. Les agradezco de verdad el tiempo, la paciencia, y la idea era charlar esto, interpretar un poco lo que hemos intentado traer y dejar a colación un poco lo que consideramos que debería tenerse en cuenta en este tipo de situaciones, y ojalá esto desarrolle o estremezca un poco voluntades y que nos permita hacer cosas a nivel de Latinoamérica que podamos implementar, siempre pensando en una región más segura, en países más seguros, y que protejamos más vidas humanas. Hasta aquí la intervención. Quedo totalmente a la orden para cualquier tipo de consulta, pregunta o inquietud que tengan al respecto. Muchísimas gracias, Domenico. Excelente presentación. Por supuesto, a la altura, como tú dijiste que esperabas estar a la altura de la situación, y has superado, por supuesto, que todo tipo de expectativas. Muy agradecidos, seguramente en nombre de toda la audiencia, por toda la información y contenido de calidad que nos has regalado en esta tarde. Muchísimas gracias.